simplificada, ¿ya? Nosotros hasta ahora habíamos revisado este tipo de reacciones. Por ejemplo, hidrógeno más nitrógeno reaccionan para formar amoníaco. Esta especie química en forma de gas, ¿ya? Esta es una reacción de tipo irreversible porque tiene una sola flecha. ¿Bien? Cuando quiero hacer los cálculos que tengo que hacer, tengo que primero balancear la ecuación, ubicar quién es el reactivo limitante y de ahí sé cuánto producto voy a obtener. ¿Bien? Entonces, si yo balanceo esto, algo que ya hemos hecho, aquí va un 3 y acá adelante iba un 2. ¿Ya? Entonces, hasta el momento hemos estudiado ese tipo de reacciones. ¿Bien? Ahora, ¿qué tipo de reacciones vamos a estudiar ahora? Las que están, ¿no es cierto?, indicadas arriba. Dice que además de estas reacciones que son irreversibles, vamos a estudiar aquellas en las cuales se presenta un equilibrio químico. ¿Y qué significa eso? Que voy a cambiar el sistema en el cual voy a trabajar. Esto de acá se trabaja en la siguiente situación. El sistema es abierto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? A medida se va formando amoníaco, sale de la reacción porque es un gas, ¿no es cierto?, hasta que se consume el reactivo limitante. ¿Bien? ¿Qué más? Cuando el sistema es abierto, tengo la figura del reactivo limitante. Por lo tanto, la máxima cantidad de producto depende de él. Si tengo un mol de esto y esto fuera, ¿no es cierto?, el reactivo limitante, lo máximo que voy a obtener de él son 2 moles. ¿Bien? Entonces, trabajo con esa figura, reactivo limitante, y con eso puedo sacar porcentaje de rendimiento y podríamos sacar además, ¿no es cierto?, la masa. Esto me entregaba la masa de producto obtenida. ¿Bien? Y además, ¿qué más puedo decir? Que la reacción es irreversible en estas condiciones. ¿Ya? ¿Qué vamos a estudiar ahora? Reacciones en donde vamos a cambiar todo este sistema. La reacción ya no va a ocurrir en un sistema abierto, sino que en un sistema de tipo cerrado. ¿Bien? Ya no va a existir la figura del reactivo limitante. ¿Y a qué se debe esto? Porque cuando uno estudia esta reacción en un sistema cerrado, se obtiene un gráfico parecido a lo que voy a escribir acá. ¿Ya? Entonces, mire, si esto es concentración de reactantes o productos, y esto va a ser en el tiempo. ¿Ya? En un tiempo. Entonces, ¿qué debería esperar? Que si yo tengo reactivos, hay mucha concentración, ¿cierto? Hay mucho al principio. Y a medida que va ocurriendo la reacción, comienza a disminuir esa concentración, pero si el sistema es un sistema cerrado, miren lo que ocurre. No se acaban los reactantes. Por lo tanto, ya no puedo trabajar con lo que se llama reactivo limitante. No desaparecen, ¿ya? Si esto es concentración de reactantes. ¿Y qué debería pasar con los productos? Si va a iniciarse esta reacción, inicialmente no tengo producto. Entonces, ¿de dónde parto? De cero. Ya a medida que va ocurriendo esto y los reactivos reaccionan entre ellos para formar el producto, ocurre esto mismo. Esta va a ser la concentración de producto. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que esas dos concentraciones llegan a un valor constante en el tiempo. ¿Pero qué es lo que es un sistema cerrado? Un sistema cerrado, por ejemplo, que yo hago una reacción en un reactor nuclear, en donde no dejo que entre ni salga, en este caso, nada, de materia por lo menos. ¿Ya? Queda todo dentro de ese sistema. Y si es que los reactantes no se terminan, es porque entonces la reacción no se termina. Claro, porque la reacción se vuelve reversible. ¿Ya? Porque ahora, esta misma reacción que tú tienes acá, si yo cambio a un sistema de tipo cerrado,
esta reacción se vuelve reversible. Es decir, también va en el otro sentido. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Si aquí están los reactantes, los dos reactantes, los tres reactantes reaccionan entre ellos y comienzan a evolucionar hasta que forman producto. Pero si en esa reacción se forma mucho producto, ¿qué es lo que hace el sistema para guardar el equilibrio? Le dice, no, en este momento hay mucho producto, entonces devuélvase hacia los reactantes. Y así empieza la reacción. Llegó acá, se volvió a aumentar los reactantes, me voy de nuevo hacia los productos. Hasta que quedamos en esta situación, en que ellos ya no evolucionan, sino que quedan con concentraciones constantes en el tiempo. Toda esta parte de acá, que no es un estudio que vamos a hacer nosotros, eso es lo que se conoce como cinética de reacción. Nosotros no la estudiamos. Nosotros, ¿qué estudiamos? Esta parte, en donde el sistema se hace reversible. Ahí tenemos equilibrio de tipo químico. ¿Bien? ¿Y la energía de dónde la saca? Del inicio de esta reacción. ¿Ya? Si necesita energía, tú le das la energía necesaria y se transformó en el producto. ¿Y qué puedo yo hacer? Le puedo cambiar la situación. ¿Ya? Le cambio las condiciones para ahora, para que se devuelva la ecuación química. No es que tú des una sola energía o situación inicial, sino que tú alteras ciertas, por ejemplo, la temperatura, la presión o la concentración de la especie, de modo de hacer de que esta reacción vaya hacia un lado o hacia el otro. Entonces, en este momento se forma, ¿qué cosa? Amoníaco. Si hay mucho amoníaco, ¿qué es lo que hace la reacción? Entonces da la señal, mucho amoníaco, devuélvase, de modo de generar, ¿qué cosa? Los reactantes. ¿Qué pasa ahora? Mucho reactante, devuélvase de nuevo hacia la formación de amoníaco. Esa es una reacción de tipo reversible. Ambas ocurren al mismo tiempo. Por lo tanto, no puede haber un reactivo limitante, porque ninguno de los reactivos desaparece. ¿Qué significa? Que en cualquier instante, si esto está ocurriendo en un sistema cerrado y yo tuviese una lupa que me permitiera a mí ver lo que está sucediendo, siempre me voy a encontrar con hidrógeno, nitrógeno y, en este caso, el producto. Y de hecho, experimentalmente se ha hecho lo contrario. En un reactor se pone solo amoníaco, se le dan las condiciones necesarias y cuando usted va a revisar, en su lupita, ¿qué deberían aparecer? Los tres de nuevo. ¿Ya? Otras veces se dice ya, mire, coloquemos hidrógeno y amoníaco y no coloquemos nitrógeno. Lo dejan dentro del sistema y después cuando van a revisar lo que apareció, el que falta. ¿Ya? Entonces, todas las especies van a estar presentes cuando el sistema esté en equilibrio. Entonces, ya no puedo calcular un porcentaje de rendimiento a partir del reactivo limitante. ¿Qué es lo que voy a hacer? En vez de reactivo limitante, aquí aparece otro concepto, el concepto de constante de equilibrio. A través de ella, yo voy a poder saber cuánto tengo de los reactantes y de los productos. ¿Bien? Por lo tanto, esa es la manera, ¿no es cierto?, de llegar a saber cuánto voy a obtener de él y cuánto me va a quedar de cada uno de estos dos reactivos. No desaparece ninguna especie química. ¿Bien? Y por otra parte, el sistema, ¿no es cierto?, donde voy a trabajar, corresponde a una reacción de tipo reversible. Y ahí cambiamos entonces las condiciones para esta reacción. ¿Bien? ¿Cómo, no es cierto?, voy a calcular esa constante de equilibrio? En general, las constantes de equilibrio ya están todas calculadas, están tabuladas para diferentes reacciones a diferentes temperaturas. Eso ya está listo. Pero ¿cómo yo obtengo la expresión de una constante de equilibrio? ¿Ya? Entonces, miren, para escribir una constante de equilibrio, lo voy a escribir con un sistema, en este caso, de dos reactantes, A y B. Por lo tanto, en este caso, reviso a A y su coeficiente es A
y para B es D. Y esa es la expresión de una constante de equilibrio. ¿Bien? Mide la concentración de los productos y la concentración de los reactivos. Ahora, ¿qué información entrega esto? Dependiendo del valor que tenga esa constante, yo puedo saber hacia dónde está desplazado, en este caso, el equilibrio. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, K sub C puede ser mayor que 1 o K sub C puede ser menor que 1. ¿Bien? Entonces, analicemos hacia dónde está desplazado esta reacción o este equilibrio si la constante es mayor que 1. Vámonos acá. Si al dividir esto por esto me da mayor que 1, ¿qué es lo que hay más? ¿Productos o reactantes? Productos. Tiene que haber mucho de arriba, porque si hay poquito de abajo, esto me va a dar mayor que 1. Entonces, cuando la constante es mayor que 1, esta reacción favorece la formación de productos. Entonces, yo puedo decir que si yo analizo y voy de reactantes a productos, cuando yo la analizo, esta reacción va más hacia allá que en el sentido contrario. Igual va, pero muy pequeño. ¿Bien? Entonces, si mi propósito en una industria es formar o generar C, esto me sirve. Porque voy a generar, ¿qué cosa? Mayor cantidad de productos. ¿Bien? O también se lo pueden pedir, ¿no es cierto?, en el sentido hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si la constante es mayor que 1, el equilibrio está desplazado hacia la derecha. Esa es otra forma de indicarlo. Entonces, equilibrio desplazado a la derecha. Y la tercera forma de relacionar esto con la constante es saber qué le pasó a la concentración de esa especie. ¿Ya? Entonces, miren, si el equilibrio está desplazado a la derecha o bien está desplazado hacia los productos, ¿ya? ¿Qué es lo que tengo más en esa situación? Voy a tener mayor concentración de C y D que de A y B. Entonces, en ese momento, la concentración de C y la concentración de D es alta. Está desplazado hacia los productos. Y por lo contrario, si analizo qué pasa con A y con B, la concentración es, en este caso, baja. Y eso es para una constante mayor que 1. Profe, pero esos C y esos D, los grandes, son las concentraciones, son las M. O sea, esa, claro, es la concentración molar que tú tengas de una especie. ¿Ya? Por ejemplo, a lo mejor yo cuando analicé esto, la concentración de C era 0,5 molar. Eso es lo que va ahí en este caso. La concentración de D es 0,3. Eso va ahí. Y el C, chicos, son los coeficientes estequiométricos. Claro. ¿Ya? Son los coeficientes estequiométricos que va a tener en esa ecuación cuando está balanceada. ¿Bien? Entonces, miren, todo lo contrario cuando la constante es menor que 1. Si la constante es menor que 1, entonces, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? Hacia la izquierda, o sea, hacia los reactantes. Va más hacia allá que hacia acá, pero igual, ¿no es cierto?, hay equilibrio. Entonces, el equilibrio está desplazado o se desplaza a la izquierda. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a tener más si se está desplazando hacia allá? A ver. A y B. O sea, hay mucho reactivo y poco, en este caso, producto se ha formado. Entonces, aquí va al revés. C y D, la concentración es baja. Y en el caso de A y B, todo lo contrario. Por lo tanto, si yo quisiera, en este caso, obtener producto, esto no es bueno. ¿Ya? Esto no es bueno. ¿Por qué? Porque me dice que me está favoreciendo qué cosa, que se queden como reactantes. ¿Ya? Entonces, para la industria, ¿cuál de los dos procesos sería el mejor? Este. ¿Ya? Pero yo puedo alterar esta situación de equilibrio. En el caso de ustedes, no es de estudio esa parte.
yo podría alterar esto, de modo de obligar a que la reacción me forme, aunque esté en esta situación, me forme mayor cantidad de producto. ¿Bien? Entonces, vámonos hacia esa reacción. Esta que está acá. Escriban ustedes cuál sería la expresión de la K sub C. ¿Qué tendrían que escribir acá ustedes? Siguiendo el esquema. 3 elevado a 2, 1 elevado a 2, No. repartiendo. No, tienes que, en este caso, tienes que escribir la fórmula de la especie química. Molaridad del producto elevado a 2. Ya. ¿Y qué sería, cuál sería el producto? NH3. Ya, entonces sería la concentración de NH3, ya, elevado a ¿cuánto? 2. A 2, bien. Ahí ya estamos con el producto. Abajo, ¿qué debería ir? H2, bien. Concentración de H2, pero ahora elevado ¿a cuánto? A 3, a su coeficiente. ¿Ya? Eso es lo que dice, lo que escribimos ahí en forma general. ¿Ya? Ahora, ¿por qué he escrito estas dos por ahora? Porque ambas, ¿qué es lo que dice? Gas. Y ahí dice que yo puedo incluir solamente gases y acuosos. Por lo tanto, ¿me sigue faltando una especie? Sí. Sí. ¿Cuál sería? Esta. Entonces, se multiplica por la concentración de nitrógeno, pero elevado ¿a cuánto? A 1. No se coloca. Y ahí tienen la expresión para la constante de equilibrio de ese sistema. ¿Ven? Entonces, ¿qué se les va a exigir a ustedes? Que sepan escribir la expresión de una constante y que sepan interpretar el valor que tiene. ¿Bien? Porque la molaridad esta ahora nosotros hemos visto que es la cantidad de moles del Dividido por soluto. volumen en litros. Claro, el soluto dividido en volumen en litro de la solución. Claro. ¿Cierto? Entonces aquí el soluto, para tener todas las concentraciones, digo yo, ¿Sí? El soluto amoníaco, el soluto hidrógeno, el soluto nitrógeno. ¿Ya? ya. Lo que pasa es que tú la estás asociando solamente Sí. con soluciones acuosas, ¿ya? Pero la concentración molar de un gas, si yo tengo un recipiente cerrado, cada uno de ellos es tu soluto. ¿Y quién es el volumen? ¿Quién te entrega el volumen? El recipiente. El recipiente. Y no necesariamente tiene que ser agua. ¿Ya? Entonces, si se saca la concentración molar para cada gas. Tú ves cuánta cantidad de gas hay dentro, por ejemplo, de este recipiente. ¿Ya? Y no necesariamente tiene que haber agua, un líquido. ¿Ya? En ese caso, hay una mezcla de tipo gaseosa. ¿Bien? Ya. Veamos entonces con esta otra ecuación. Profesora, ¿Sí? eso se quedaría solamente QC es igual a eso. Eso es la expresión. Nada más. ¿Ya? Miren esta otra. Ya. Vamos a escribir para esta especie química. Este es el ácido del vinagre. ¿Ya? Este se llama ácido acético. ¿Ya? Esta especie química, que es lo que vamos a empezar a ver ya de la próxima semana, ¿ya? Cuando yo le agrego en agua, que es un líquido, ocurre la siguiente reacción. ¿Ya? Por ahora van a tener que aceptarlo, ya a partir de la próxima semana, ¿no es cierto? Ya vamos a trabajar con la definición. Resulta que un ácido es la especie química que cede protones. ¿Ya? Entonces, miren. Protones. Cede protones. Recordando que los protones es un hidrógeno que ha perdido el único electrón que tiene. Entonces, esto es lo que vamos a llamar de aquí en adelante protón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como tenía un protón y un electrón y lo perdió, entonces ahora se llama protón. ¿Ya? Ahí tienen el protón. ¿Bien? Entonces, ácido es toda especie que cede protones. Entonces, tengo eso, miren. Si él lo cede, lo voy a tapar. Como él lo pierde, si lo tapo, me queda solamente eso.
Entonces, eso es el producto que voy a escribir acá en esta reacción. ¿Ves? Ahí ya perdió ese protón. Esto se queda en solución acuosa más. Si él perdió el protón, ¿qué debería hacer el agua? Lo acepta. Lo acepta, lo gana. ¿Ya? Entonces, si él gana ese protón, miren, ahí. ¿Con cuánto hidrógeno se queda ahora el agua? Con 3. Y si antes el agua estaba neutra, ¿qué carga debo ponerle ahora si ganó todo esto? ¿No? La carga positiva. Si mire, él está neutro, recibe una carga positiva más un hidrógeno. Entonces, se transforma en esta especie química. ¿Ya? Y esto queda en solución acuosa. ¿Bien? Eso es lo que vamos a profundizar ya la próxima semana. ¿Bien? Entonces, escriban la constante para este ácido. ¿Ya? Entonces, miren, se llama ácido, por lo tanto, ahora digo caso A. Entonces, caso A es constante de acidez. Después vamos a aprender lo siguiente. Cada vez que algo reacciona con agua y aparece esto, eso me indica que lo que está reaccionando con agua es un ácido. ¿Qué significa? CTE. Constante de acidez. ¿Ya? Así se va a llamar ahora. Ya no se llama K sub C. La K sub C era solo para los gases. Entonces ahora, como tengo un ácido, se va a llamar K sub A. ¿Ya? Entonces, escribamos la expresión del K sub A. Bien. Concentración de CH3, COO menos. Por la concentración de H3O más. Y los coeficientes son 1. No es necesario escribirlos. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice aquí? ¿Y acá? ¿Se pueden escribir? Sí. Entonces ahora vamos a los reactantes. ¿Qué debe ir ahí abajo? Solo el primero. Porque ¿qué dice en el agua? Líquido. Bien. Entonces, eso es lo que voy a escribir aquí. Y como el coeficiente es 1, eso es. ¿Bien? El otro no importa. No, no es que no importe. Lo que pasa es que su concentración está calculada dentro del valor de la constante. Por eso que no la vuelvo a colocar. ¿Ya? Ahora, miren, esto tiene este valor, 1,81 por 10 elevado a la menos 5. ¿Cómo ese valor? ¿Es grande o pequeño? Chiquitito. Entonces, ¿es mayor o menor que 1? Menor que 1. Menor que 1. Por lo tanto, si es menor que 1, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? Izquierda. Hacia la izquierda, hacia los reactantes. Y cuando ocurre eso, fíjense que yo a este ácido lo puedo clasificar como un ácido débil. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los ácidos fuertes son todo lo contrario. ¿Hacia dónde se van? 100% hacia los productos. En cambio, estos que tienen una constante pequeña, eso significa que hay mucho reactivo y poco producto. Y de hecho, el ácido acético se considera un ácido débil. Por eso ustedes se lo pueden tomar. ¿En qué? En el vinagre. En el vinagre. ¿Ya? En el vinagre. ¿Ya? ¿No le gusta el vinagre? No, a mí tampoco. Para la ensalada está pollo, ¿no? Ah, ya. No, yo mi ensalada me gusta el pasto. El puro pasto. Verde. Verde. No, sin nada. Nada, yo no le echo ni siquiera sal. La vaita. Lavado y con nada. No me gusta nada. Ni sal, ni limón, ni vinagre, ninguna cosa. Así no. Y el
Nunca me ha gustado. Sí. Entonces cuando uno va a casa, hay veces que la gente les gusta Ya alineada. la alineada, entonces no, tengo que dejarla. Profe, ¿es un mito que cuando las personas dicen que con el vinagre se matan los piojos cuando los niños son chicos? Es que ¿sabes qué? Es porque le cambia el pH. Ah, Sí puede ser. entonces es verdad. Sí. Mito, pecado. Pero ¿cuánto vinagre se tendría que consumir? O sea, no, se le No, lava la se cabeza. pone en la cabeza. Sí, se le lava. ¿Ya? Se le lava la cabeza con eso. Se le lava eso un vinagre. Sí, cuando Nunca eres había chico. escuchado eso. Sí. Es porque tú le cambias el pH. Yo diría algo así. ¿Ya? Yo decía que el piojo se comía vinagre. Lo ahogamos. No, sí puede ser eso de que es por cambios más que nada de pH. ¿Ya? Entonces ahí debería cambiar, ¿no es cierto?, el pH y eso impide, ¿no es cierto?, que se sigan proliferando en este caso los piojos. ¿Ya? Ahora, ¿para qué más se utiliza este? A lo mejor alguno de ustedes también lo ha agregado en los calentadores para eliminar el sarro. ¿Ya? Porque hay una reacción de tipo ácido-base que ya la vamos a ver cuando, ¿no es cierto?, ya pasemos a la próxima semana. ¿Ya? Eso es una reacción de neutralización. ¿Bien? Usted hace reaccionar bicarbonato de sodio, o sea, perdón, el carbonato, en este caso de calcio, que es el sarro, con esto. ¿Y qué es lo que hace? Transforma esa sal en una especie química soluble. Y por eso se nos va el carbonato. ¿Bien? Ya. Entonces, ya sabemos que esto nos indicaba constante de acidez menor que 1. Esto indica equilibrio hacia los reactantes o izquierda. Entonces, el ácido es, y eso es importante, débil. ¿Bien? Veamos este otro caso. Miren. Esta especie, cuando reacciona con agua, genera lo siguiente. Genera el ion amonio y miren lo que le pasó al agua. Se transformó en eso. La voy a escribir acá. Miren el agua como era inicialmente. Es eso unido a eso. ¿Ya? ¿Qué hizo el agua? Entregó su protón. O sea, hizo lo mismo que el ácido, ¿ven? Hizo exactamente lo mismo que ácido. Ella ahora entregó su protón. Y cuando entregó el protón, ¿se transformó en qué cosa? En OH. Por lo tanto, miren, si ahora me dio OH, a diferencia de arriba que me dio protones, o iones hidróneo, que es lo mismo, y esto me indicaba que lo de adelante era un ácido, ¿qué me indicará esto? Una base. Que es una base. Si me dan grupos OH, eso significa que lo que está reaccionando con agua es una base. Base. Si hay equilibrio, ¿qué tipo de base es? Revisen arriba. Había equilibrio. ¿Ya? ¿Qué tipo de ácido era? Débil. Débil. Por lo tanto, si aquí hay equilibrio, ¿qué debería esperar? Que sea una base débil. Base débil. Y de hecho, fíjense que la K sub B tiene un valor de 1,79 por 10 elevado a la menos 5. Se parece al otro valor. Entonces, sabiendo eso, ustedes ahora me escriben la expresión de la constante. Por lo tanto, de la clase de hoy día, ¿qué es lo que deberían, ¿no es cierto?, ustedes sacar como resumen de esto? Y lo que deberían ya traer internalizado para la próxima clase es cómo se escribe la expresión de la constante de equilibrio y cómo se interpretan esos valores. A ver, escriban esta constante. ¿Cómo se escribe la expresión de la constante? ¿Y cómo se interpreta ese valor? ¿Sí?
pusieron el nombre de un solo integrante. Hay 2 informes con un solo integrante y hay pruebas que no tienen nombre. Sí. Hay 2 que, no tienen, que tienen un 1. Yo le dije, ya casi quedamos con no. Tienen un bien. Por OH menos. ¿Y abajo qué iría? NH3. Solamente NH3. Bien. NH3. Bien ahí. ¿Ya? El agua no va porque dice líquido. ¿Ya? Entonces el agua la descarto. ¿Ya? ¿Qué cambia el jardín? Y ahora cambia a K sub B. ¿Por qué? Porque él es una base. ¿Ya? Escribamos otra, miren. Esta otra, que también la vamos a revisar la próxima clase. No, porque acuérdate que viene un error de los nórdicos. A lo mejor por... Ah, que no le dije y a lo mejor puede ser eso. Claro, porque la busca por el otro nombre que aparece en la web. Eso puede ser. Porque ustedes lo cambiaron. Yo sé que usted lo cambió. Sí, yo también. Ya, entonces hay uno que todavía parece que no aparece cambiado. ¿Qué notas tenemos? Pero voy a hacer. ¿Ya? ¿Ya? Tengo. Miren esa reacción. Rara la reacción, mire, agua más agua. ¿Ya? Es porque viene de acá, miren. Queda muy largo. Cuando el agua reacciona con una base, se comporta como un ácido. Y cuando está con un ácido, se comporta como una base. Entonces, nos faltó el que dijo, y si tengo un vaso de agua, ¿por qué no pensar que la mitad de las moléculas de agua se comportan como ácido y la otra mitad como base? Y escribieron esa reacción. Y esa reacción es la única que me justifica por qué se genera estas 2 especies en presencia de agua. Profe, pero ¿cómo dividimos por nada? Es que por eso vamos a escribir. No es que no divida por nada, coloca 1. ¿Ya? Entonces, miren, esta se llama K sub W. Exacto, porque viene en inglés. ¿Ya? Entonces sería concentración de los reactantes. KW ahora. Claro, porque es del agua en inglés. Profesora, yo tengo una duda. Ejemplo, ¿cuándo nosotros vamos a ver que se ponen acá y la lechuga de abajo? Eso me cuesta como diferenciarlo. Porque, no, generalmente a partir de la próxima clase, cuando diga acuoso, tienes 2 opciones. O es ácido o es base. Ah, ya. ¿Ya? Pero ¿en qué te vas a fijar? En esto. Si aparece esto, es un caso A. Si aparece en el producto OH, es un caso B, porque es una base. Ah, ¿Ya? ya. Ahora, como aquí aparece, miren, aquí aparecen los 2. Aparecen los 2, entonces ¿cómo lo diferencio? Lo pongo como agua, constante del agua. Y miren el valor de esta constante. Ultra pequeña. 1 por 10 elevado a menos 14. Ese es el valor que tiene. Por lo tanto, ¿hacia dónde está desplazado el equilibrio? A la izquierda. Hacia los reactantes. ¿Ya? O sea, hay mucha agua y de repente por acá aparece un H3O más. Y por acá, vamos a suponer que todo esto, y por aquí apareció el otro OH. ¿Ya? Y ahora una, pero al revés, porque sea. Y acá voy a poner con sólidos. Y ahí vamos a dar vuelta también una que sea al revés, ¿ven? Porque estos 2 no los puedo incluir, entonces los dejo como 1. Ahora vamos a hacer uno que sea un 1 arriba y abajo que aparezca la especie. ¿Ya? ¿Solamente lo de arriba? Claro, no es necesario colocar dividido por 1 porque da exactamente lo mismo. ¿Ya? Entonces miren, aquí vamos a colocar 2 ejemplos. Si tengo esta especie química, la cual está en equilibrio con esta. Y luego vamos a hacer esta
una reacción de combustión de la glucosa. Escriban esa. ¿Y cómo van a saber cómo se llama? ¿Qué es lo que dice acá? Sólido. ¿Puede ir? No, No. ¿Qué dice acá? no. ¿Puede ir? ¿Qué dice acá? Gaseoso. ¿Y cómo se llamaban cuando había acá? ¿Casu? Ah, ¿No? Casu A de ácido. La sub C. K sub C, la primera que vimos. Esta va a ser una K sub C porque la única especie que voy a incluir va a ser ¿cuál? Esta. ¿Y en qué estado se encuentra? En gas. Entonces miren, ¿hay un producto que puede incluir? No. Entonces ahí lo reemplazo por 1. Ahora el 1 va arriba. ¿Ya? Y de abajo solo me queda el CO2. Ahí está. Estos dos últimos ejemplos se llaman equilibrios heterogéneos. En cambio, los otros se llaman homogéneos. O está todo líquido o están todos en gas. Pero cuando ya tengo Acuoso. estados mezclados, ahí es heterogéneo. No, esta también es, porque esto es acuoso, significa que está disuelto en agua. Por lo tanto, tú ves un solo estado. Ya. ¿Ya? Entonces, Homogéneo. Todos los anteriores, homogéneos. En cambio, estos, donde aparecieron gases con sólido, gas, sólido, líquido, esos se llaman heterogéneos. Pero ese partido por lo mismo daría 0. ¿Cuál? ¿Ese? No, nunca te va a dar 0. Miren. Veamos. Ah, no, es que está confundiendo esto. Este es CO2 y este es oxígeno. No es lo mismo. Y si fuera dividido por lo mismo, te daría 1. ¿Ya? Ya, entonces miren. De nuevo. ¿Qué dice acá? No va. Por lo tanto, mi constante sería igual a ¿qué? Solamente a este. La sub C. Entonces, sería CO2 elevado a 6. ¿En qué estado está? Gas. Por lo tanto, por ahora sería K sub C. Sigamos viendo. De estos dos, este tampoco va, porque dice sólido. Entonces, me quedaría acá abajo oxígeno elevado a la 6. Como ambos se encuentran en estado gaseoso, K sub C. ¿Bien? Vamos a suponer que a cierta temperatura... ¿Qué cosa? es que de aquí tapó la mayoría para hacer algo. Ah, ya. Lo que pasa es que los coeficientes son 6, ¿ya? Entonces, este de acá se va porque es un líquido. De los reactivos no puedo colocar el azúcar o la glucosa porque es un sólido. Entonces me queda esto elevado a 6 dividido por oxígeno elevado a 6. Como ambos se encuentran en estado gaseoso, se va a llamar K sub C. Vamos a suponer que a cierta temperatura este tiene un valor de 454. Es el valor de K sub C. ¿Hacia dónde estaría desplazado el equilibrio? Hacia la mayor. derecha. Hacia la derecha. Bien, es Producto. mayor que 1. ¿Ya? Entonces, como el K sub C es mayor que 1, entonces desplazado hacia la derecha. A la derecha. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a haber? Mucho producto. O sea, aumenta la concentración de ¿qué? De CO2. Me fijo más en esa porque es la que está participando. ¿Bien? ¿Y cómo sería la concentración de oxígeno? Debería ser pequeña. ¿Siempre son sistemas abiertos o cerrados? Para equilibrio químico, sistemas cerrados. Para reacciones irreversibles, las primeras que vimos, con las cuales trabajamos en estequiometría, esas son sistemas abiertos. ¿Ven? Y ahí está. Y esos son los conceptos de esta semana. Así que ahora